¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias del grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste. Muchísimas gracias a las frecuencias de La Pantera, a Radio La Nueva República. Y bueno, por supuesto, nuestro hashtag maestro Juan Bautista, Voces del Periodista. Estamos transmitiendo en buena parte de la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Queridos amigos, un privilegio como siempre. Y bueno, pues estamos en el Templo de la Libertad, el Club de Periodistas de México, esta ágora maravillosa, este templo de la información, y qué mejor que estar con el maestro Juan Bautista, que es parte muy importante nuestra, pero él también es fundador de la Fraternidad de Reporteros. Entonces es muy importante en tareas que estamos haciendo en conjunto y que bueno, finalmente vamos juntos por este camino de la información, de la comunicación, y él es parte muy importante nuestra, ustedes lo saben. Entonces tenemos la fortuna de contar con el maestro Sixto Moya, que nos honra con estar en el Club de Periodistas de México, una institución del periodismo, de la comunicación, de el cómo utilizar, sentir y transmitir con el lenguaje. Entonces es un privilegio, va a tener en unos minutos más una conferencia de prensa precisamente frente al inevitable conflicto de los medios. Bueno, pues el doctor Sixto Moya Herrera nos honra y va a ser un programa por demás interesantes. ¿Qué pasa frente precisamente a este inevitable conflicto de los medios? El estatus de la comunicación en esta etapa de la historia, en este momento paradigmático que estamos viviendo, será importantísimo escucharle. Gracias, maestro. Gracias a ustedes la posibilidad de estar aquí. Gracias, maestro, un privilegio. Y agradecemos enormemente a Luis Javier, nuestro caricaturista estrella maravilloso que nos acompañe. Gracias, Daniel Gutiérrez Morano, gracias Milton Partida, gracias David Hernández, gracias Víctor Melara, Osiris, muchísimas gracias. Y aquí, desde el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, nuestro fundador, bueno, pues está aquí Jonathan Álvarez. Gracias, Jonathan, querido, como siempre, por su esfuerzo, siempre solidario. Gracias, Axel Martínez. Y bueno, pues gracias, Rick Chavarría, gracias, ingenieros, gracias por su apoyo. Juan, querido, siempre el aportar pensamiento nuevo es importante. Y aquí el análisis del maestro desde el punto de vista lingüístico va a ser muy importante, independientemente de él como académico, todo el bagaje que tiene y toda la contraposición de ideas que nos va a presentar y nos va a dejar para reflexionar. Adelante. Gracias, Celeste. Gracias, amigos, auditorio. Maestro Sixto, un honor tenerlo aquí. Siempre es importante tener la mirada de fuera, de alguien que puede observar el desarrollo, pues ya sea de nuestra casa, de nuestro entorno, de nuestra escuela, en este caso de un país, de una nación a otra nación hermana, como es el caso del maestro Sixto Moya, cubano de cepa, formador de la primera generación de la revolución, partícipe de la alfabetización, una tarea mayúscula en Cuba, y quien a través de su carrera, que ha tenido varios cargos, se ha especializado en el tema del discurso político, de la oralidad, de la construcción de las ideas, de llevar esto a la conceptualización para desmenuzar, decodificar cuáles son esos momentos y esas claves para que la gente pueda entender su entorno, explicárselo y diseñar un camino de prospectiva. Gracias, maestro, por estar aquí. Y solo comentaría, es una larga experiencia la que tiene el maestro, pero aquí vamos a comentar que él es especialista en pragmalingüística, formado en la Escuela
Cubana de Lingüística vinculada a la Academia de las Ciencias de Cuba y en la práctica sistemática de la elaboración de discursos, con más de 3 décadas de experiencia en Cuba y en México, porque aquí, hasta donde entiendo, esto ya tiene radicado con nosotros 26 años. Ya es mexicano, maestro, por Dios, ella es parte nuestra. Y es uno de los investigadores de mayor conocimiento factual en el campo de la producción y la evaluación en el discurso oral, como decimos. Maestro, ¿cuál es la importancia en este momento de esta, yo le llamaría hipermateria para los pocos estudiados, del análisis de la lingüística en la parte de los discursos? ¿Cómo entender eso en un momento de cambio como está sucediendo ahorita en México? Por ejemplo, estamos teniendo un momento inusitado. Tenemos un gobierno que sale, que ya se va, que se ufana de haber hecho unas reformas, y tenemos otro entrante que todavía no toma la bandera y dijo, esas reformas son para la basura. Entonces, ¿cómo entender? Y en los medios, entonces la gente está viviendo ahorita, creo, un momento de confusión también. Yo no lo sintetizaría así. Sí, yo creo que está pasando lo que tenía que pasar. O sea, no hay nada nuevo. Dice que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Gente que no está al tanto de los acontecimientos, que no ve la evolución y no sabe hacia dónde van. O sea, hay una tendencia normal. Estamos en una sociedad donde el sistema educativo no garantizó el nivel de lectura suficiente para entender textos ni la prensa. O sea, la prensa es de uso exclusivo de un grupo de la sociedad. La prensa no es masiva. Y los medios de comunicación masivos, o sea, la radio y la televisión, que es la oralidad, que es el discurso directo, también tienen su público que tiene preferencias, que no tampoco prefiere lo político, sino que consume ciertas dosis de propaganda política. Entonces, hay comunicadores muy buenos, como el actual presidente electo, que es un hombre de una oralidad fantástica, de una capacidad de comunicación, que diga lo que diga, se entiende a quienes él lo va dirigido. Eso no tiene duda, porque hay 30 millones de votos en un proceso efectivo de comunicación. Del otro lado, aparece un sistema político que gastó miles de millones de pesos en comunicación que no tuvieron efecto porque no llegaron a nadie. No llegaron al receptor. Entonces, no es que tú gastes dinero, y que tú creas que eso es efectivo, no. La efectividad se da de otra manera. Entonces, la propaganda no es la que tú emites, es la que se recibe, cómo se recibe. Entonces, eso hay una función muy clara, Jacobson lo dice, o sea, hay una función apelativa en la cual la gente se siente implicada porque están hablando de él. Están hablando de yo, que soy el que recibo el mensaje. Me están hablando a mí, que es lo que hace la Biblia. Le habla y dice, cuídate que yo te cuidaré. Entonces hay una invocación a la persona, al que es receptor. Entonces eso en clase lo hemos explicado mucho. Nosotros insistimos en la capacidad de la oralidad para intercambiar sustancia, para intercambiar sensaciones, para intercambiar convicciones. Y entonces, por otra parte, se ha diseñado un sistema muy elitista para una sociedad que no está preparada para recibir esos mensajes. Entonces, ahí faltó efectividad. No se midió efectividad. Yo creo que está pasando lo que tenía que pasar. O sea, yo que conozco el proceso, veo que hay una normalidad. O sea, no hay nada anormal. Y lo que va a pasar es que sí es necesario prepararse, porque hay gente que llega nueva, que llega a estrenarse a un escenario para el cual tampoco se preparó. Aquí Max Weber dice, debe haber responsabilidad, debe haber una ética de la convicción y debe haber en el político mesura. Y esa palabra no se usa. Se ha excluido del diccionario, se ha excluido de la acción política. Debe haber mesura de todas las partes, Creo que aquí hay un temperamento del presidente electo en el cual él está convocando, se siente sereno, en posición del discurso, no se deja provocar, pero tiene que mantenerse él y los demás. Tiene que haber mesura. Ese es un momento en el cual no puede haber exaltación porque no nos vamos a comprender. Y tiene que haber capacidad de comprensión de ambas partes. Ese yo creo que es un principio
qué debe primar en esto. Y llamo a eso, a que se entienda qué significa en política tener mesura. Bueno, queridos amigos, vamos a ir un corte. Nos deja el maestro Sixto Moya con una reflexión extraordinaria y sobre todo darnos cuenta también, queridos amigos, de qué tanto queremos caer o no en esas provocaciones, porque hay una parte importantísima, está la política, pero está lo que nosotros y en lo que hemos traducido nuestra voluntad. Así es que hay que estar alerta y todos, por supuesto, también con esa mesura. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag, Juan querido, Voces del Periodista, por supuesto en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México y por supuesto, en la sección de Voces del Periodista Radio. El privilegio que tenemos mi querido compañero Juan Bautista de la Fraternidad de Reporteros, fundador de la Fraternidad de Reporteros, pero parte importante nuestra también de nuestras instituciones, en que, bueno, tengamos aquí estos manteles largos con el maestro Sixto Moya, es un privilegio. Y bueno, nos hablaba el maestro de situaciones y circunstancias importantísimas y del análisis que van más allá de lo que luego a primera vista vemos de las cosas. Juan querido. Sí. Retomando el tema, en el anterior bloque se hablaba de una palabra que es muy importante en el lenguaje y en el tiempo, que es la mesura. La mesura en la arenga política, la mesura para mandar el mensaje, el tiempo, y creo que ese es algo que se olvidan muchos políticos mexicanos principalmente, pero también hay otro tema que nos lo aclare o lo amplíe o debata el maestro Sixto Moya, donde vemos algunos medios que no tienen nada de mesura, agarran cierto tipo de discurso y atizan al primer comentario. Entonces ese no sería obligación de ellos, sí sería deber en todo caso realizar planteamientos que contribuyan también a generar un clima de entendimiento y de decodificar qué es lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Exactamente. Yo quisiera agregar un tercer elemento que me parece importantísimo. Estamos hablando de los medios y estamos hablando de la política. ¿Dónde está estos ciudadanos que decidieron cambiar ambas cosas? La ciudadanía. Sí, claro. Bueno, el papel del político profesional, porque finalmente la política está conducida. Y también los teóricos políticos hablan muy bien del que conduce, del político que se dedica a eso, que vive de la política y para la política, no del ciudadano. El ciudadano tiene otro papel y ese sería otra de cómo recibe los mensajes, cómo participa, y toda la democracia participativa y toda la formación para ser demócrata, o sea, cómo te formas en la democracia para ser demócrata, cómo participas en las instituciones de la democracia. Ese sería otro análisis, otro programa. Pero ahorita estamos hablando de los políticos y los medios que también hacen política, que son también instituciones políticas. Los medios no son ajenos a la política, vienen con un mensaje. Todo eso lo decía Marx con mucha claridad. La cultura de una época es la cultura de la clase en el poder. Exactamente, pero fíjese, maestro, perdón que insista, en este contexto yo creo que han tenido un papel las redes sociales, por ejemplo, que han permitido, digamos, de alguna manera que se había expuesto también un tercer elemento que ha inducido al cambio, porque precisamente este discurso de los políticos, que muchas veces tendríamos que empezar yo le preguntaría la definición de política, porque hay muchos que se dicen políticos y no hacen política. Sí. Entonces, en ese sentido, en ese, el que era. Estamos mezclando. Exacto. Estamos hablando de la eficacia del político y del papel de las redes sociales y de cómo la participación que tienen el ciudadano en estas redes, en estos mensajes que sí son efímeros y que no construyen, digamos, tendencias. Las redes cambia hoy y mañana es otra cosa y se van dando y puede generar un movimiento, pero un movimiento que no conduce a nada. Pasó con la primavera árabe. Se infló
y después no pasó nada. Sí pasó en España con los indignados, y ahí está Podemos, que es fruto de ese movimiento. Pero, perdón, en la primavera árabe, por ejemplo, en Siria sí pasó, y ahí la acción fue la ciudadana, porque era una ciudadanía netamente informada y que estaba acorde a su presidente, Sí, a un pero- presidente que iba caminando junto con la ciudadanía. Sí, no llegan a hacer movimientos, digamos, sistemáticos, sino se dan espontáneos, y con la misma espontaneidad pueden transformarse en otra cosa. Perdón que yo Sí. haga el comentario, pero quiero entender esa parte importante de la ciudadanía y de la participación y dónde está ante los políticos. Que, perdón, pero como estamos en el contexto de México, de lo que hemos venido del pasado, en una parte en donde realmente la ciudadanía y se hablaba de las partes, pero no del actor fundamental, que es el porqué, o debería de ser el porqué de los políticos y también de los periodistas, que es la ciudadanía. Perdón. Hay ciudadanía en el 132, sí, un movimiento de estudiantes. No estoy seguro de que los 30 millones de votos ahorita fueron con conectividad, y que logró a través de redes, la gente se movilizaba. Había otro nivel, o sea, el candidato que arrastró a todos los candidatos, el candidato a la cabeza del movimiento de regeneración nacional, ese candidato caminó todo el país, y de boca a boca fue un contacto, claro. No fue en las redes. Claro. Las redes pudieron multiplicar eso y dieron fe de que eso estaba pasando, pero él tocó casa por casa. ¿Sí? Fue de boca a boca, de gente a gente, fue un contacto directo. Maestro, si yo entiendo bien esta parte de su exposición, Andrés Manuel construye su convencimiento a través de casi del contacto directo, pero por las 5 vueltas que ya le ha dado al país, por ahorita creo que va por la 10ª, ¿no? Pero es que yo no sé, ni ustedes saben cuál es el fake de Andrés Manuel, ni el Twitter, o sea, yo no sé si tuitea o no, no estoy convencido. Yo sí estoy en sí, pero ¿cuántos miles de gente tienen el Twitter? Bueno, serán, aunque son bastantes, no se refleja ahí. Posiblemente Paulina Rubio tenga más Twitter que él. Sí, lo que yo digo es, en todo caso, en su opinión, las redes sociales son un factor subalterno. Sí. El discurso, el contacto es lo que fortalece la imagen. Sí, porque no es la sociedad norteamericana, la conectividad que tiene la población en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de ciudadanos distintos, de contextos culturales distintos, contextos sociales distintos, que no es lo mismo las poblaciones marginales de México a la conectividad que tienen en Estados Unidos, donde Obama hizo una campaña a través de las redes. Exactamente. Yo sí quiero subrayar que el contexto de lo que yo quiero decir no es solamente porque las redes manejen las cosas. Yo soy una persona, o sea, en mi ejercicio, que precisamente creo en el contacto personal. Pero yo me refiero, y tampoco creo que los grupos que manejan tampoco las redes estén ajenos a movimientos internacionales que manipulan, se ponen mascaradas, como el movimiento de la primavera, supuesta primavera árabe, que fue totalmente inoculado y totalmente artificial, ¿no? Entonces, en ese contexto, no. Yo, mi situación, y lo que quiero nada más dejar asentado, es definitivamente en la parte en que no hay una responsabilidad visible muchas veces del político para con el ciudadano, o del periodismo para con el ciudadano, aunque por supuesto hay excepciones, ¿no? Y hay que caminar para allá. Eso es solamente, ¿no? De acuerdo, sí hay desvinculación de muchos medios, por eso decías hace un momento, cuando hablamos del gasto en publicidad que se hizo, en comunicación que se hizo en algún momento en la administración saliente, que fueron miles de millones de pesos, y de que no se dio lo que se esperaba. Claro. En comunicación. Entonces sí, yo creo que hay una responsabilidad del político de saber hacer política, e insisto, hay una responsabilidad, hay una convicción, y hay también la necesidad de que en este momento que se ejerce el poder desde un grupo político que no era el anterior, que se preparen los que tienen que preparar para ejercer ese poder a través de los medios, que es otra tarea. Hay que estar preparado para eso. Exactamente. Asumir el poder desde los medios, claro, desde otra perspectiva. Exactamente, maestro. Muy bien. Aquí está Luis Javier. Si fueras tan amable en mostrarle a la cámara y mostrarle al maestro, y si quieres tú
si tú quieres, para nuestros queridos amigos de radio, los escalones importantes. Los escalones importantes, hay ahí un escenario con un micrófono, un reflector, abajo están los ciudadanos, una escalera como rota, ¿no? Partida en dos. Ajá, y después dice, funcionarios nuevos, que dice, como que está difícil llegar hasta allá arriba, ¿no? Le dice, con cuidado resultan mejor las cosas. Mira qué bien. Ahí está la mesura. Mira, muy bien. Exactamente. Perfecto. Agradecemos enormemente a Luis Javier. Bueno, capacidad de síntesis. Exacto. Vamos a un corte, queridos amigos. No tardamos, regresaremos con el maestro Sixto Moya. Es un privilegio escucharle, por supuesto, con el maestro Juan Bautista. No tardamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, también Radio La Nueva República, por supuesto, nuestro hashtag Voces del Periodista, nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista Radio. Con el maestro Juan Bautista, el privilegio de charlar, de escuchar, de aprender del maestro Sixto Moya. Precisamente, Juan, la conferencia del maestro Sixto Moya en el Club de Periodistas de México con la fraternidad de reporteros. Fíjense nada más lo que decía el maestro y dónde está la responsabilidad en lo que nos toca, en lo que toca de este lado, los medios de comunicación. ¿Qué tanto los medios de comunicación son medios o instrumentos? ¿En qué momento estamos, no, Juan? Sí, una parte importante, siempre el tema de los medios, aparte de apasionante para algunos, es un instrumento del ejercicio del poder. Habrá que revisar en esta nueva etapa el mismo actuar de los medios. Todo hoy creo que está sujeto a una revisión profunda. Hay que revisar los financiamientos que recibían por parte del erario público a través de las partidas presupuestales publicitarias que se aprobaban desde la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, o la Secretaría de Hacienda. Directamente se regaron, hay comprobantes de pago directamente a locutores, a programas de radio, a programas de campañas, y también eso se replicaba al interior del país con cada gobierno. Hoy eso va a cambiar y, como decían, el que recibe un pago, pues ofrece un servicio, y veamos pues cuál ha sido ese servicio y cuáles han sido esos contenidos. Mira, era una lógica del poder y normal, o sea, no hay que asustarse ni que es así. Dice Piketty en El Capital del siglo XXI, Tomás Piketty, que la racionalidad económica no es democrática. La racionalidad económica no tiene límites ni tiene moral, y no es la racionalidad política. Entonces no puedes medir a un medio, ni a ninguna institución, ni a ninguna instancia, desde una perspectiva política, cuando lo que prima es la racionalidad económica. Y en esta racionalidad económica está demostrado que el capitalismo se mueve por una regla que hace mucho tiempo se habló, la destrucción creativa. Hay cosas que tienen su ciclo y desaparecen. La Kodak, que es un caso de estudio de aula, se desapareció porque vino el celular con la cámara, ya no hace falta tener un rollo de Kodak. Entonces, el capitalismo tiene eso, hay una destrucción creativa, hay una transferencia de tecnologías y hay una transferencia de ideas y de instituciones. Y entonces aquí estamos ante eso, de pronto desaparecen unos medios y aparecerán otros, más viables, más acorde con las nuevas realidades. Entonces no podemos pensar que la Televisa de hace 50 años, o sin decir nombre, que una institución que apareció hace 60 años, cuando aparecieron los medios, se siga manteniendo igual con la misma lógica y con los mismos instrumentos de poder. Entonces eso va a desaparecer, se va a ir transformando. O sea, hay que prepararse para actuar e interactuar en nuevas realidades, con nuevos auditorios, con nuevas tecnologías, y eso está por ver qué va a pasar. En este momento, maestro, en que todo esto y lo que usted comenta se ha ido develando, o sea, se ha ido cayendo el telón de un teatro, nos hemos dado cuenta, lo hemos sentido y lo hemos padecido, cuán víctimas hemos sido de la violencia deliberada de la mentira.
porque todo ha sido deliberado. Entonces, en este contexto, tendrá que ser forzosamente hacia allá debemos empujar, el que se entienda que si no hay una responsabilidad social, no va a poder hacer o ver un puente verdadero simplemente para el mantenimiento de los medios. Yo creo que ahorita, por ejemplo, el hecho de que este capitalismo avasallador y que no le ha importado la sociedad, ahorita la sociedad le ha dado una patada a todo esto y se está dando cuenta. Es por eso el despertar que no gusta, ¿no? Entonces, en este contexto, el compromiso al menos, que tienen que tener sus recursos para moverse y todo esto, pero en que nosotros mismos ya estamos conscientes, la sociedad ya está consciente de cuál es la intención, digamos, de los medios. Claro, ahí hay que tener cuidado, porque podemos tener la sensación, como decías, de esa patada de la sociedad, de ese despertar, que no sea suficientemente conducido, canalizado, entendido, liderado, y podamos caer en una un falso movimiento, en una expectativa falsa de nosotros mismos. Se puede fracasar. De nosotros mismos o víctimas de esos mismos intereses que se enmascaran y que se disfrazan de alguna cuestión para precisamente manipular, seguir manipulando. Nosotros vivimos, mi generación, todo lo que fue aquella historia de Glasnost y Perestroika que Gorbachev dirigió en la ex Unión Soviética. Y ese movimiento desde adentro fracasó, no desde afuera. ¿Por qué? Porque hubo una cosa que se llama un mecanismo de freno. Porque hubo una burocracia política que dijo, no va a pasar lo que está queriendo que pase la sociedad. La sociedad quería transparencia, pero la burocracia no. Y aquello ahorita es una burocracia que no está pasiva, que puede tomar acciones, que puede tomar una visión de sí misma, de su fuerza. Hay una serie de medios que tienen posibilidades de llevar el diálogo a su terreno, y en su terreno, que conocen muy bien, tener una ofensiva que puede ser, digamos, de retroceso, que puede significar o sea, hay que tener cuidado, claro. No confiarse y no estar con trompetas de triunfo, claro, de que aquí ya todo está bien y que ya ganamos. Hay que estar, por eso digo, la mesura. Exacto. La mesura para poder observar con total, que muchas veces es que ya tomamos una decisión y sí, la tomaste, pero no sabemos cuáles son los resultados. Hay una encíclica de Benedicto XVI, dice, Marx, increíble que lo dice Benedicto XVI, dice, Marx tenía razón con la revolución proletaria y Marx se equivocó porque no dijo qué venía después. Entonces no es problema de tener la razón de lo que estamos haciendo está bien hecho, que viene después. Hay que tener claro cuál es el próximo paso. Me quedo con esta idea y este concepto de que los medios tienen que tener cuidado. ¿Cuáles serían las claves hoy para quien dirige un medio o quien va a construir un medio, o los mismos periodistas que están en este proceso de observación, en este tránsito? Yo no podría llamarle nuevo periodismo porque ese es un concepto incluso norteamericano y que viene desde los 60s, sino cuáles serían las claves para que los periodistas hoy entiendan su momento y entiendan esta realidad. Mira, es muy difícil pedirle al hormo que dé pera. Dice San Lucas, que el vino nuevo no se puede poner en barricas viejas, en odres viejos, en cueros viejos, dice la traducción que yo leí en la Biblia. Y aquí hay vino nuevo, y hay muchas cosas viejas que pueden echar a perder el vino. No sé si la parábola sirve aquí para entenderse lo que estoy diciendo. Hay gente que no es capaz de renovarse, hay gente que viene que está muy establecida, y hay gente que no puede tener capacidad para entender qué es lo nuevo y cómo puede renovar. Hay gente que sí.
Hay gente que tiene un espíritu de renovación mutante y estamos hablando de renovación, pero renovación no en lo abstracto, renovación en la conciencia, renovación en la gente que dirige, renovación en los que lideran todo tipo de movimientos. Y entonces si hay gente que se mantiene en el mismo discurso, están equivocados, porque entonces no están dirigiéndose a la gente que se está renovando, o sea, no conectan con la renovación, se están dirigiéndose a los mismos públicos de antes que ya fracasaron y que no cumplieron un papel dentro de la sociedad y que no fueron capaces de mantener su posición. O sea, entonces, aquí es lo que hay que entender, O sea, hay un público nuevo esperando nuevos mensajes. ¿Quién le está hablando a ese público nuevo? ¿Dónde están las nuevas voces, los nuevos discursos, la nueva narrativa? Yo no la veo. Está por diseñarse. Hay un predominio, no voy a mencionar nombres, por ahí hay gente que está escribiendo exactamente como antes del 1 de julio. Exacto, Como exacto. si no hubiera habido 1 de julio. Exactamente. Y entonces no se dieron cuenta que cambió la realidad. Pero a lo mejor porque todavía le siguen pagando y les faltan 2 meses, maestro. No está mal, pero deben ser lo suficientemente flexibles, tolerantes consigo mismo, inteligentes, eficaces con su discurso. O sea, tienen que renovarse. O sea, a mí me tocó, yo aprendí a pensar en el pensamiento dialéctico y un buen día me dije, es más útil pensar en el pensamiento dialógico. Y tuve que hacer una refundación de mis ideas. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte y veamos cuán importante es la conciencia, es la dignidad de cada uno de nosotros con ese compromiso que dice el maestro Sixto Moya. Luis Javier, si fueras tan amable en mostrarnos tu cartel, ya es momento que nos dejen trabajar. Periodista responsable, tarea difícil, o sea, mucho bla, bla, bla. Una lengua, la libertad de expresión en la lengua, si puedes mostrarlo a la cámara, Luis Javier, es una paloma la libertad, ¿no? Yo exactamente. A ese periodista como con un papa, pero bueno. Pero tiene unos Voy a ojos volver a Perdón, el micrófono porque ya vamos a salir. Perdón, vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en ABC Radio, Radio Turquesa, La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Síganos en nuestro canal de YouTube, por favor, del Club de Periodistas de México, Voces del Periodista Radio. Maestro Juan Bautista, esta charla con el maestro Sixto Moya, riquísima, extraordinaria, de autocrítica, de ver hacia adentro, de pensar en el hacia afuera y del compromiso. Yo me voy a permitir, maestro Celeste, ahondar un poquito más en ese tema, porque si lo vemos como para la parte de los ciudadanos, dice, pues, digo, al fin y al cabo hay diversas escalas de aprendizaje, de posibilidad, de conocimiento y de interactuar en sus espacios de manera social. Pero cuando nos referimos al caso de los periodistas o los que son directivos de un medio o los que quieran, y en este momento en la mesa el maestro está señalando de que no hay visión por parte de los que están ahorita en los medios de qué está pasando y de cuáles las claves para entender la transformación y poder también elaborar mensajes. O estamos en un momento donde todavía no están asentadas las bases del cambio para saber también cómo traducir esos mensajes, o tampoco no tenemos la primera intención de diseñar medios para estos nuevos públicos que pidieron un cambio. Claro. No tenemos esos medios. Los medios siguen siendo lo mismo. Creo que hay una inercia. Se han dejado conducir por una tendencia que traían, que se sentían cómodos, que se sentían omnipotentes, que se sentían dioses, que se sentían dirigiendo el país. Hay mucha gente que cree que son la verdad absoluta, la voz de Dios, que lo que ellos dicen es lo que es. Y la gente lo siguen creyendo. Sí, hay gente que se lo y cree. olvidan los 30 millones de votos, como si entonces, no existiera otra cosa. No están adecuando a estos nuevos públicos, a esta nueva realidad. Y van a desaparecer, porque la realidad los desaparece.
llega un momento que no funciona. O sea, se lee menos, tienen menos operación, no interactúan con las audiencias y nadie les cree. ¿Qué está pasando con la realidad? Que la gente se está preparando, la gente va a ir creciendo, la gente, esta sociedad se va a ir transformando, le va a demandar más del sistema educativo, demandará más. Y hay una cosa que hay que tener claro, y también eso viene del materialismo histórico. O sea, no siempre los temas económicos son los que deciden el destino de una sociedad. Sí es importante tener en cuenta el PIB y el cambio del dólar y no sé qué está pasando y el salario mínimo, no sé qué. Pero hay un momento en que la expectativa, en que la seguridad, la sensación de que las cosas pueden cambiar, pueden mover a un país y pueden transformarlo. Yo creo que la gente está con esa sensación, la gente está con esa motivación, la sociedad está esperando que eso, y mientras eso esté funcionando, este país va a seguir cambiando poco a poco. No podemos pedirle al país que tenga el nivel de desarrollo social y mental y de estructura que durante 70 años se fue desarrollando. Si no está empezando a reformarse el país, a conducirse de otra manera, entonces habrá que darle tiempo a que las cosas vayan madurando. Pueden fracasar si no es bien conducido eso, porque hay sociedades que han fracasado. Pero y no bastan las buenas intenciones. De buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno. Hoy el Vaticano, el Papa Francisco, trae una consigna de primero los pobres, la iglesia de los pobres, que la iglesia es la oveja, pero hay una curia romana agazapada que está esperando que haya un traspié para que todo eso vaya de al traste y no se consolide. Entonces sí hay fuerzas que están ocultas. Toda revolución, todo cambio genera su contrario. Es una ley de la dialéctica, de la contradicción. Y eso viene antes del pensamiento nuestro. Está en el origen del pensamiento. O sea, hay que prepararse, como decía al principio, ¿por qué? Porque hay una lucha por el poder. Y la gente que tiene el poder, incluidos los medios, pues tampoco lo van a soltar fácil. Porque tampoco están preparados para decir, ahí te dejo el campo y me voy. Entonces, hay que saber qué está pasando. ¿Quién está enfrente? ¿Quiénes somos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están dando las condiciones de desarrollo de la sociedad en los términos que la sociedad puede? No solamente lo que quiere, sino hasta dónde puede. Hasta dónde se puede la transformación económica. Y eso es lo que hay que tener. La política como arte de lo posible. Político, tener conciencia de cuáles son sus posibilidades reales y la realidad política que impere sobre encima de la utopía y por encima de esos deseos de hacer cosas que no se pueden hacer. Entonces, tener esa capacidad, vuelvo otra vez, de mesura. Mesura en la meta, mesura en las intenciones, mesura en el diálogo, mesura en el comportamiento y no dejarse arrastrar por las pasiones. Bien. Ese sería, yo creo, a pesar de que yo soy muy apasionado. No, se ve y se transmite y se siente. Maestro, como un observador social que es usted, como un militante de la pluma y del análisis, con esta formación, porque esta formación política, periodística y sobre todo educativa, que digo, en Cuba también se han miles de batallas en ese sentido, cómo sortear las crisis, por su transitar en Latinoamérica, en los cambios sociales, a través de la década de los 70s, 80s, que fueron momentos muy fuertes y importantes para la transformación, y algunas cosas que volvieron a quedar en su lugar, o peor. ¿Cómo usted define este momento en el que estamos transitando la sociedad mexicana? ¿Cómo lo puede definir? Creo que es un momento de enormes expectativas. Creo que hay una capacidad enorme para transformarse. Creo que hay una realidad que está impulsando la realidad por encima de las ideas, por encima de lo que pensamos todos. La realidad se impone. Hay una sociedad que tiene necesidad de transformarse y mejorarse, y es un gran país, con una gran tradición. O sea, nosotros somos herederos de una de las culturas más importantes de la humanidad. Ahí en el gen, como está en el ADN, esa tendencia a la diabetes, ahí sí, está ahí. Hay una tendencia también al pensamiento, a la reflexión,
a evocarse, a sentirse grande, a sentirse poderoso, a sentirse creativo. Hay una sociedad, hay mujeres y hombres que saben transitar en medio de las dificultades y salir adelante. He visto mexicanos debajo del puente de Brooklyn mandando a los hijos a estudiar a universidades, y entonces hay una grandeza enorme, hay una capacidad creativa en la sociedad que es impresionante, y yo creo que eso está en marcha, y hay que confiar en la gente, hay que confiar en la movilización, la capacidad, y se ha movilizado, y la gente sabe qué quiere, y yo creo que habrán cosas muy difíciles de transitar, pero finalmente esa es la sociedad. Pero la fuerza existe la convicción y existe la capacidad de transformarse. Y lo que hace falta es realmente que los liderazgos estén a la altura de esa sociedad que espera ser conducida hacia el éxito. Queridos amigos, importantísimo todo esto. Y bueno, pues yo le pediría a nuestro querido Luis Javier, si fuera tan amable en compartirnos su cartón, mostrarlo a la cámara. Y bueno, posteriormente ya para quienes nos están escuchando y que no pueden vernos, pero que lo están... A ver. Bancarrota, tantos muertos, qué exagerados, dice una especie de... periodistas irresponsables comprometidos con el poder. A ver, perdón, yo me quedé el micrófono. Dice, periodistas irresponsables, y tiene... mira, en la venda, en los ojos los tiene vendado con un billete, más bien dólar, porque no logro que sea un Morelos o un Juárez ahí, ¿verdad? ¿No? Pues exactamente, los periodistas irresponsables comprometidos con el poder, con una computadora y un signo de pesos por delante. Y dicen, ¿cuál crisis? ¿Cuál bancarrota? ¿Tantos muertos? ¡Qué exagerados! Todo aquel que esté alejado, gracias Luis Javier, queridísimo, extraordinario. Y bueno, alejados de la realidad, obviamente estarán fuera de la misma. Es un privilegio haberle tenido y que se repita, maestro querido. Sabemos que está haciendo trabajos importantes también en otros temas de cultura, importantísimos, en personajes muy queridos nuestros, y que ahí está para que venga próximamente. Juan Bautista, esto nos deja muchísima reflexión, el compromiso, y bueno, amigos, saben ustedes que somos para ustedes, y Voces del Periodista pues estará siempre procurando ejercitar el pensamiento. Gracias por esos momentos de educación, de invitarnos, de convocarnos precisamente a la reflexión. Juan, querido. No, gracias, me quedo con varios, no con un solo concepto, varios que se vertieron aquí. Me gustó mucho el tema de la mesura, la irracionalidad de los medios también, la no comprensión, y que sobre todo hace falta más visión para crear medios y mensajes para los nuevos públicos. Eso es un reto. Y en medio de todos, amigos, como iniciamos, estamos los ciudadanos. Somos el objetivo de los políticos, de los periodistas, ellos en las cúpulas, creyendo que pueden dominar todo, y de alguna manera lo han hecho. Pero en la medida en que nosotros no nos informemos de manera plural, no nos eduquemos, no leamos, no nos escuchemos y tengamos presente el sentido importante de lo comunitario, pues no se avanzará. Pero México ya cambió, México decidió cambiar. Hay que seguir con ese esfuerzo. No es solo, debemos hacer todo juntos y debemos de cuidar todos juntos este México nuestro tan maravilloso para poder acceder al México que merecemos. Pero y en ello tenemos que trabajar todos juntos. Gracias maestro querido, gracias Juan. Un beso tronadísimo. ¿Saben qué? Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo y nos escuchamos mañana. Gracias.